¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 21 de julio de 2020. Hace justo un mes a los españoles nos dijeron que se había acabado el estado de alarma y que ya podíamos coger el coche y cambiar de comunidad autónoma. Se nos obligaba a seguir una serie de medidas, como lo de usar la mascarilla y mantener en lo posible la distancia social, pero el verano estaba a las puertas y queríamos pensar que comenzaba algo nuevo, algo mejor para las cabezas y para la economía. Miren, si esto fuera un cuento de Dickens y aquel domingo 21 de junio nos hubiese visitado el fantasma de los brotes del futuro, seguramente nos habría dado un paseo por la España de este martes 21 de julio y nos hubiese mostrado a nosotros mismos en un país donde la mascarilla ha pasado de ser voluntaria a ser obligatoria en buena parte del territorio, donde los brotes ya superan los 200 y donde los casos se han triplicado en 2 semanas. Hubiésemos visto lo que tal vez aquel 21 de junio no quisimos ver, que mascarilla y alcohol casan mal y que una parte de nuestra juventud, no toda, y no solo la juventud, no tiene el sentido de la responsabilidad que cabía esperar. Y ese fantasma de los brotes del futuro también nos habría dado una vuelta por Bruselas para decirnos al oído que la pandemia conseguiría este martes, 21 de julio, batir el récord de la cumbre europea más larga de la historia. 4 jornadas consecutivas con sus madrugadas para llegar finalmente a un acuerdo sobre las ayudas económicas con las que paliar los efectos de la pandemia. No es todo lo que quería España, es un acuerdo con menos dinero y más condiciones, pero es un acuerdo con el que Sánchez podrá maniobrar en la gestión económica de la pandemia, y todo después de haber sudado tinta y de tener que apelar ya como último recurso a lo subjetivo, a la empatía, que como te descuides es la antesala de tratar de dar pena. El caso es que esta mañana es la mañana del alivio. Un auténtico plan Marshall para dar una respuesta, en primer lugar, contundente, pero también mirando hacia el futuro, para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas. Los corresponsales comunitarios, los que saben de esto y catan las cumbres como los que catan los melones, tocaban ayer con los nudillos y nos decían, esto es bueno, aquí puede haber acuerdo porque fíjate, en vez de irse a casa tras no llegar a un acuerdo el domingo de madrugada, han decidido quedarse el lunes para seguir dándole al tema, se nota, nos decían que quieren llegar a un acuerdo y no alargar la agonía. Pues al final los países frugales han cedido en algo una vez que la Comisión Europea ha aceptado rebajar de 500.000 millones a tan solo 390.000 las ayudas directas a fondo perdido. Esas ayudas directas son las que más interesaban a España porque es el dinero que te dan con menos condiciones. Si las ayudas directas se reducen, ¿cuánto menos le tocará a España respecto a lo que esperaba recibir? Pues se habla de 5.000 millones. El total de ese capítulo a recibir sería de 72.000 millones. Y del resto de ayudas de los préstamos a devolver, ¿cuánto cogeremos? Pues en torno a 68.000 millones. ¿Y qué tipo de reformas nos obligarán a hacer? Aquí ya se da por hecho que el Gobierno aparca la derogación de la reforma laboral, pero el asunto de las reformas puede tener mucho recorrido, y teniendo en cuenta también que esas ayudas que nos van a conceder son finalistas, son para construir, no para tapar agujeros como buenamente quiera el Gobierno o le convenga a él. A Sánchez no le ha ayudado precisamente tener de vicepresidente a Pablo Iglesias, con el perfil ultraizquierdista del líder de Podemos, y todas las ideas pues que han salido por su boca, eso del impago de la deuda, nacionalizar bancos, etcétera, etcétera. Pues fíjense, mientras en Bruselas se trataba de convencer a los frugales de que el Gobierno de España es muy serio, a pesar de Iglesias, aquí en España se tomaba una decisión. Como el presidente debía alargar su estancia en Bruselas un día más de lo previsto, a Carmen Calvo, que tenía un viaje en Francia, a Francia, le dicen, Carmen, quédate ahí a ejercer de presidenta en funciones. ¿Por qué? Porque si la vicepresidenta también sale de territorio nacional, el que ejerce de presidente en funciones es Pablo Iglesias. Y eso la parte del PSOE del Gobierno lo quiere evitar a toda costa. Curioso detalle a tener en cuenta.
La cuestión es que, como decimos, el frente informativo se sigue moviendo en dos pistas. La económica, con la necesidad de conseguir esas ayudas y aplicarlas bien, y la meramente sanitaria. Y aquí destaca esa constatación de que a las 3 semanas de nueva normalidad, los casos y los brotes empezaron a asomar la cabeza. Y ahí seguimos, en esa dinámica ascendente. Conclusiones que hayamos sacado en las últimas horas, pues parece que el ocio nocturno lo va a tener más complicado tras haber sido identificado como uno de los principales focos de nuevos contagios. Lo decía María José Sierra, del Centro de Alertas Sanitarias. Mucho aumento en brotes de ocio nocturno, fiestas, reuniones, que además tienen la característica de que algunos de ellos, ya habréis visto y habéis publicado brotes en discotecas, por ejemplo, con un montón de personas afectadas y una difícil búsqueda de contactos, además. Entonces, estos son ámbitos que empiezan a preocuparnos de forma especial, ¿no? Porque son, además, más difíciles de controlar. Hay algo que parece evidente, mascarilla y alcohol casan mal. Y luego encima eso, que se ponga el rastreador a preguntar al joven de turno con quién estuvo, y entre la papa que llevaba y que en una discoteca efectivamente no conoces a la mayoría de la gente con la que te cruzas, pues el rastreo es harto complicado. Total, que en Murcia directamente han ordenado el cierre de todas las discotecas. Solo podrán abrir las que tengan terraza, para usar solo la terraza como si fueran un bar normal. Es lo que había decidido ya por su cuenta el municipio valenciano de Gandía. Y en Córdoba, lo de la fiesta de fin de curso de un grupo de alumnos de segundo de bachillerato pues sigue coleando. Del asintomático que se presentó allí, en medio de otras 500 personas más o menos, han salido ya 83 contagiados, más de 1.700 personas en vigilancia. Y en esa vigilancia se incluye las familias, amigos y conocidos de cada uno de los chicos que fueron a esa discoteca. Un ejemplo muy gráfico de lo que supone que el muchacho o la muchacha salga de fiesta sin mascarilla y sin tener demasiado cuidado, ¿no? Que luego le llevan el bicho a ese padre o a esa abuela que no tienen la culpa y que seguramente andan con todo el cuidado del mundo. Bueno, y hoy hablaremos de la que se ha liado en Segunda División. El Depor ha bajado a Segunda B sin poder jugar, porque a una hora del partido al Fuenlabrada le han confirmado al menos 7 positivos. Ya el sábado un jugador dio positivo y el resto negativo. ¿Cómo les dejaron viajar a Coruña sin tener en cuenta que la PCR se la habían hecho posiblemente en ese momento en el que puede dar negativo porque están recién contagiados y el virus todavía no da la cara? ¿Les deberían haber puesto en cuarentena y no viajar? Pues suponemos que eso es lo que estarán ahora investigando. En fin, por ponerle un punto de esperanza a todo esto, vamos a mirar también hacia Oxford. Los investigadores de esa universidad británica presentaron ayer en Sociedad los últimos avances de su vacuna y la verdad es que son realmente esperanzadores. ¿En qué punto están en Oxford? Pues han hecho el ensayo con 1.000 personas, es decir, han ido un paso más allá de ponérsela a unos pocos valientes a ver qué pasa. Bueno, pues es una vacuna, por cierto, basada en una versión debilitada del virus que provoca el resfriado común en los chimpancés. Ese virus lo modifican genéticamente para que no se descontrole y luego le meten proteínas del coronavirus que provoca el COVID-19. Todo eso es lo que hacen las cabezas pensantes de la ciencia. Bueno, pues han visto que provoca una fuerte respuesta inmune y lo hace sin generar efectos adversos graves. Es un paso que permite ajustar la dosis y ahora vamos a ver qué pasa. Ojalá de ahí salga algo bueno o de cualquier otra vacuna de las que están en marcha. En fin, que cruzamos los dedos, miramos a Bruselas y también pedimos mucha precaución para controlar los brotes.